¿cómo se llama? Vive Dios. Muy buenas noches, hermanos y hermanas de la congregación Iglesia Bautista Jesús de Nazaret en la ciudad de Waterbury y la Iglesia Bautista Emmanuel de Hartford, en la cual me encuentro en el día de hoy. Saludos y bendiciones. La razón por la cual estoy aquí nuevamente es para continuar con un estudio de la palabra de Dios basado en la importancia de la resurrección. Esto ha sido una temática que desde la Semana Santa el pastor Greg Torres se ha encargado de enfatizar a través de las predicaciones, a través de las enseñanzas, lo importante de lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esto no es algo rutinario, esto no es algo religioso, esto no es algo donde simplemente se celebra una vez al año y volvemos a lo mismo hasta el año que sigue. Esto es algo que implica la salvación de la humanidad por medio de Jesucristo, establecido por el mismo Dios Padre. Y queremos que de una forma u otra, aunque parezca repetitivo, no lo es llegar al entendimiento de lo que significó para Dios enviar a su amado Hijo, a su unigénito, a la cruz del Calvario por nosotros. Y lo que costó para Jesucristo en su propia carne, el precio que Él tuvo que pagar, no por las maldades que Él cometió, sino por nuestras maldades, por nuestros pecados. Porque Él fue crucificado por mi pecado y por tu pecado. Él no tuvo pecado alguno. Él fue santo desde su principio. Siempre ha sido santo. Y en su humanidad, aunque estaba limitado a ser hombre, también era santo y sigue siendo santo, porque nuestro Dios es santo y ningún pecado se encuentra en Él. Y por eso es que nosotros en el día de hoy tenemos esa garantía de una salvación segura en las manos de Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Y por qué nosotros creemos en eso? De eso vamos a estar hablando a través del estudio, pero quiero invitarte a que dobles tu rostro donde te encuentras en este momento y comenzar con una oración. Padre, Señor, en esta noche te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que a través de las redes sociales, Padre, tú hables a las vidas. Te pido, Padre, Señor, en estos momentos, Señor, por la familia Sustache. Padre, Señor, que anoche su abuelita partió a mejor vida, Padre. Así que te pido fortaleza para la familia Sustache en Puerto Rico y para los que están aquí en los Estados Unidos. Mi Dios, sé de fortaleza para ellos. Pero a la larga tenemos, Señor, una esperanza. Y es que tenemos una vida eterna para aquellos que han creído, mi Dios. Y eso es lo que nos da a nosotros la fuerza para continuar y seguir hacia adelante. Y de igual manera te presento, Señor, aquellas personas que por causa de esta pandemia están despidiendo a sus seres queridos, Padre. Era algo inesperado, mi Dios. Pero si algo tenemos seguro, si de algo podemos tener certeza, es que para los que creen, Señor amado, todo obrará para bien. Al final, Señor, hay una recompensa para todos aquellos que partamos de este mundo creyendo en ti, Señor, y se llama salvación y vida eterna. Te pido, Señor, que tú hables a través del estudio en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Entonces, el estudio comienza con una pregunta muy importante. ¿Por qué la resurrección de Cristo es importante? ¿O por qué es importante la resurrección? Es un tema muy interesante, muy amplio para poder dialogar en una hora. Así que voy a tratar de hacer lo mejor posible para llegar al extracto de lo que queremos presentar. Pero recuerde, queda usted, oyente que me está escuchando, en abrir en su Biblia en su hogar y estudiar la palabra de Dios. Porque en estos momentos hay muchos engañadores. Y sobre todo hay muchas personas influenciadas por nuestro enemigo que no creen en Jesucristo y que están debatiendo todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Así que para que usted no se deje confundir y sobre todo para que usted pueda estar anclado en lo que usted ha creído, las escrituras mismas nos exhortan a estudiarla, a escudriñarla, a buscar en ella la palabra de Dios, porque en ella está la salvación y la vida eterna. Pero el pasaje que vamos a estar discutiendo en el día de hoy se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 al 28, y si nos da tiempo, del 54 al 58. Pero le exhorto que lea todo el capítulo 15, donde el apóstol Pablo está presentando su seguridad, su certeza de lo que él estaba predicando en la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo quiere presentar una idea, que hay un Salvador y que este Salvador, si estuviera muerto, entonces no podría salvar a nadie, porque un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Pero el Salvador que le está presentando en la palabra de Dios es un Salvador que está vivo, por lo tanto puede salvar. A su nombre sea la gloria. Ahora, el apóstol quiere presentar las tres pruebas contundentes a los hermanos de la iglesia de Corintios.
La primera prueba primeramente está en el capítulo 15, verso 1 y verso 2, que dice de esta forma, hermanos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en la cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pero ahí viene la parte importante: si no creísteis en vano. Muchas personas llegan a la conclusión de la pérdida de la salvación, pero las escrituras son claras. Si verdaderamente usted ha creído en Jesucristo, usted no puede tener duda ninguna sobre quién es Jesús para su vida, qué representa para usted y sobre todo la salvación garantizada en la sangre de Cristo que tenemos, que hizo un nuevo pacto para usted y para mí. La primera prueba entonces está en la salvación de los que verdaderamente han creído. La segunda prueba se encuentra en el capítulo 15, versos 3 al 4. Puede buscar luego y leer lo que está diciendo estos versículos. También dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo murió, pero no murió por placer. Él no simplemente vino a este mundo a entregarse para que le dieran los golpes y pasara por todo lo que pasó, para demostrar simplemente que Él podía hacerlo porque Él era Dios. La realidad es que Jesús se encarnó, Dios se encarnó en la forma de Jesucristo, y tomando cuerpo de hombre estaba limitado, experimentó dolor, experimentó quebranto, y lo hizo por nuestros pecados. Isaías 53 hace mención de eso. También dice la palabra que fue sepultado y resucitó. Y de eso es que creo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Hay muchas religiones, hay muchos dioses, hay muchas creencias, muchas cosas que en el mundo podemos experimentar. Pero en ninguna otra religión usted va a encontrar que ninguna de esas deidades declararon ser el camino, la verdad y la vida. Ninguna de ellas declaró ser la resurrección y la vida como lo hizo Jesucristo cuando estaba en este mundo. Ningún otro se declaró ser Dios. Ningún otro líder religioso, porque para muchos Jesucristo fue un simple profeta, un hombre más. Pero este Dios, Jesucristo, declaró en su palabra, en su forma de ser, en su poder que demostraba que Él no era un simple mortal, porque nada ni nadie podía hacer las obras que Cristo hizo mientras estaba en la tierra. Jesús mostró poder sobre la naturaleza. Jesús mostró omnisciencia al saber los pensamientos que habían en los corazones de los hombres. Jesús mostró que conocía tanto el futuro como el pasado y tenía autoridad sobre la enfermedad y aún sobre la muerte estando en vida. Ningún otro líder religioso, de todas las religiones que existen, de todas las personas que se han presentado, ninguno de ellos. Es más, si usted pregunta a muchas otras sectas religiosas y le pregunta qué va a ser de ellos después de la muerte, muchos de ellos no tienen contestación para esa pregunta. ¿Por qué? Porque ninguno de estos líderes religiosos de otras culturas garantizaban lo que Jesús garantizó en la cruz del Calvario. Ahora, prueba número 3 es por qué Pablo estaba testificando de un Cristo resucitado. Recuerde que el apóstol Pablo era una persona que odiaba a Cristo. Se puede resumir de esas palabras. Él era un hombre fariseo. Por lo tanto, por su costumbre religiosa, él veía a Jesucristo como un blasfemo, porque él se hacía igual a Dios. En medio de todo, solamente Dios puede perdonar pecados, y Jesús perdonó pecados. Jesús sanaba en el día del descanso, en el día del reposo. Jesús hizo muchas cosas en las cuales no había duda alguna para los que tuvieran en ese tiempo, al ver a un Jesús caminar sobre las aguas, reprender las olas, levantar enfermos, sanar paralíticos, hacer tantas grandes cosas como la que hizo nuestro Señor Jesucristo. Era evidente que Jesús no provenía de este mundo, que Jesús era el mismo Dios. Lo que pasa es que el corazón endurecido de las personas no podían aceptar esa verdad. Pero para los que creen, dice la palabra, se le ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, esta prueba es muy importante. Cuando Jesús resucita al tercer día, tenemos que ver interesante que aunque el apóstol Pablo no menciona a las mujeres en el listado, él menciona a Cefas, después menciona a los otros apóstoles y por último a él como un abortivo. Pero los evangelios mencionan que fueron las mujeres las primeras testigos de la resurrección. Para eso hay una explicación.
No es que hay, ¿cómo es que dicen? Que hay una mentira en la Biblia, que hay una contradicción. No es contradicción. Lo que pasa muy bien era algo. Para los tiempos de la antigüedad, en el tiempo de los judíos, la mujer no tenía valor alguno como testigo. Su testimonio no podía ser aceptado. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que quiere presentarle a la audiencia judía, que los que fueron testigos fueron estos hombres, y la realidad es que Cefas fue testigo, los 12 fueron testigos y él también, pero él omite a las mujeres, no para desacreditarlas, sino porque su mensaje no hubiese sido aceptado si él presenta a mujeres como testigos. Y en la antigüedad judía, el historiador Flavio Josefo dijo estas palabras: los testimonios de las mujeres no valen, no son escuchados entre nosotros a causa de la ligereza y de lo traicionero de ese sexo. Flavio Josefo, el historiador judío, escribió eso. Por lo tanto, históricamente, no era meritorio para que una mujer fuera llamada como un testigo. Ahora, ¿qué podemos ver en esto? Que los primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos se encargaron de mencionar a las mujeres como testigos. ¿Usted se imagina el escándalo entre la comunidad judía a que estos hombres llevaran a mujeres como testigos? Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas no quieren poner en duda de ninguna forma. Y si yo quiero comenzar una historia de engaño, siendo yo de aquel tiempo, yo no voy a comenzar poniendo a las mujeres como testigos. Porque entonces hasta ahí llegó la historia, hasta ahí llegó el cuento, si hubiese sido un cuento. Pero ellos estaban tan seguros que ellos no quisieron omitir primeramente el testimonio de las Marías, porque hubieron diferentes Marías. La palabra dice que el apóstol Pedro en su primer discurso de la misma forma habló de Jesucristo como el crucificado. Ahora, ¿qué me dice esto también, hermano y hermana que me estás escuchando? Para el tiempo del apóstol Pedro, las personas que estaban alrededor de ese tiempo fueron testigos también de lo que pasó en el tiempo de la Pascua. La ciudad entera, las personas de los alrededores, para esas festividades venían por la festividad de la Pascua. Entonces, si Pedro estuviera mintiendo sobre la resurrección de Jesucristo, ahí habían demasiados de testigos para decirle a él: usted está mintiendo, usted es un mentiroso. Pedro se encarga de llevar un mensaje acusándolos a ellos mismos de la crucifixión y de la muerte. Pedro le dice a ellos básicamente en su rostro, en su presencia: ustedes escogieron a un ladrón y crucificaron a un hombre inocente. Ustedes lo entregaron en manos de gentiles y se gozaron de su muerte. Y Pedro comienza a decirle esta realidad a ellos mismos. Entonces ellos, si esto hubiese sido una mentira, tenían la oportunidad de dejarle saber al mundo entero: esa resurrección es mentira. Pero había algo muy importante que había ocurrido. Cuando los fariseos fueron a donde Pilato, le pidieron a Pilato guardias romanas y que la tumba fuera sellada con el sello de él y que estuviera esta guardia, porque ellos pensaban que de alguna forma sus discípulos vendrían en la noche a robarse el cuerpo para entonces proclamar la mentira que ellos llamaban de la resurrección. Y usted, si conoce la historia, ha leído la Biblia, usted sabe que así fue, pero la muerte, ni la roca, ni el sello, ni los guardias romanos pudieron detener al autor de la vida. Todo comienza en ese momento. Así que habían testigos, aún romanos, de la resurrección, que vieron a un ser celestial, que cayeron como muertos, dice la palabra en los evangelios. Entonces ahora el apóstol Pedro le está dejando saber a estas personas: ustedes mataron al autor de la vida. En el libro de Hechos capítulo 1, en el libro de Hechos capítulo 2, el apóstol está hablando verdaderamente inspirado por el Espíritu, pero con la certeza de que su Redentor vive. Porque la pregunta a hacerse es: ¿estaría usted dispuesto a morir por una falsa? Él sabía muy bien, el apóstol Pedro y los apóstoles, sus discípulos, que predicar de Cristo vivo hubiese causado su muerte inmediata, ya que el Señor Jesucristo fue odiado y fue enviado a la muerte, a la crucifixión, por el odio que sentía esta nación hacia el Mesías. Entonces, este hombre, Pedro, si él salió corriendo cuando lo acusaron
de que él era uno de los seguidores de Jesucristo, ahora el peligro era peor, porque ahora Jesucristo no estaba con ellos. Ahora Jesucristo había sido levantado, ascendido al cielo, envió la promesa, el Espíritu Santo estaba con ellos. Y ahora este hombre, lleno de un valor que no tuvo anteriormente, está predicando sin importarle que le cueste la vida. ¿Usted estaría dispuesto a morir por algo que es una mentira? Yo creo que no. La realidad es que estas personas estaban llenos del poder de Dios y sobre todo porque vieron en cuerpo físico a Jesucristo en materia, que hasta el mismo Tomás tuvo que ser convencido tocándolo. Y ahí le dice, Señor mío y Dios mío. Porque hasta Tomás tuvo que declarar que era el Señor y que era el Dios Todopoderoso. Entonces, estos hombres de ahí en adelante no se habla más de sus debilidades espirituales. Comienzan hablar con el poder de Dios, convencidos de lo que vieron. Y no solamente fueron los 12, la palabra enseña que hubieron 500 más junto a ellos que vieron a Jesús, que estuvo con ellos por 40 días. Entonces Jesús se encargó de evidenciar que él había regresado, y no como espíritu, porque el espíritu no come. Dice la palabra que Jesús les enseñaba y comía con ellos. Un espíritu no puede comer. Entonces ellos no estaban viendo un fantasma, estaban viendo al Jesús glorificado, al Jesús resucitado de la tumba a la vida. Y qué mejor que eso, que estos hombres comenzaron a predicar la palabra de Dios, entendiendo que había una esperanza después de la muerte. Y por eso es que es importante la resurrección. Si podemos nombrar algo más para que te quede en la mente la certeza de la resurrección, miremos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue seguidor y perseguidor de la iglesia. Odiaba a los del camino. Tenía autoridad, cartas que se le habían dado para poder perseguir a los cristianos por causa del nombre. Porque no querían decir ni siquiera el nombre de Jesús, ese nombre. Y Pablo asolaba a la iglesia. Este hombre odiaba a todo lo que tenía que ver con Jesucristo, a sus seguidores. Él dice que él estaba ahí cuando los aprendían y consentía con la muerte de los santos. Estuvo ahí cuando el primer mártir Esteban murió. Estuvo ahí cuando él seguía, porque él seguía con autoridad que se le fue dada a todas las partes para perseguir, arrestar, y a muchos hizo blasfemar, dice las Escrituras. Y que este hombre, camino a Damasco, tiene un encuentro con aquel que él perseguía. Y el apóstol Pablo quedó convencido de que Jesús había resucitado y le había indicado un camino nuevo a seguir. Usted se imagina, para todos aquellos que conocían al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, mejor conocido en el pasado, y cómo este hombre de la noche a la mañana odiaba a Jesucristo y ahora lo ama. Y ahora está dispuesto a sufrir por causa del evangelio, porque él estuvo dispuesto a sufrir. Jesús mismo se lo dijo con el llamado de que él conocería lo que era sufrir por causa de Cristo. Y este hombre no tenía nada que ganar con de la noche a la mañana cambiar de opinión. Simplemente hoy odio a alguien y lo desacredito por completo, y mañana le doy el crédito y lo pongo en un lugar alto y sublime. ¿Qué sacaba el apóstol Pablo al hacer eso? ¿Qué razonamiento humano, qué lógica puede tener? Que todo el mundo conocía, aún la misma iglesia no creía en el arrepentimiento de Saulo, porque estaban pensando de que lo que estaba haciendo era buscar una forma de cómo atraparlos a todos de un solo cantazo. Pero ese apóstol ahora está dando testimonio que cuando él fue de camino a Damasco, Jesús se le presentó en el camino. Una evidencia nuevamente que no se puede llevar ni contradecir en la vida del propio apóstol. El hombre fue convencido, no por las palabras de los demás, sino porque el mismo Jesucristo se le hace presente. Dios se le presentó en su caminar. El apóstol no había creído mucho en esto, y no es hasta que Cristo viene a su vida que su vida cambia. Ahora, la primera parte de este estudio, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 al 22, vaya conmigo. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 al 22, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
Porque en cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Primer punto, la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo confirma varias cosas. Primeramente, su deidad, su eternidad, su señorío y sobre todo también confirma las palabras que escucharon del cielo cuando fue bautizado por la voz de Dios el Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y también confirma que era el Mesías que había sido profetizado en las antiguas escrituras por los profetas y en la ley. Todo eso confirma el acto de resurrección de Jesucristo, porque solamente Dios es eterno y la muerte no puede parar a Dios. Ahora, no piense que cuando Cristo muere en la cruz que Dios murió. Ahí hay algo que es una tela demasiado amplia para cortar en el día. Dios nunca murió. El Señor no muere. El Señor Dios, el Padre, estaba en el trono. Jesús, su encarnación en su parte humana, muere físicamente, obviamente por la causa del dolor y la cruz y el sacrificio. Él tenía que entregar su cuerpo, pero Dios nunca dejó de existir. El mundo no se quedó sin Dios por 3 días. Dios estuvo ahí y está ahí y estará ahí porque Él es eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es eterno. El Padre no murió, murió el Hijo, murió Jesucristo. Es algo que tiene que usted tener claro, porque si te van a decir, pero si Cristo es Dios, entonces Dios murió en la cruz. No, no fue Dios, fue la persona de Jesucristo. Quizás esto no te explica mucho, pero es la forma que tienes que entender y en otro estudio podemos hablar sobre eso. Pero continuamos. Solamente Jesús se atrevió a decir en su ministerio terrenal, en Juan capítulo 11, dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa fue una pregunta que él le hizo a María, la hermana de Lázaro. Ella confesó la misma confesión que hizo el apóstol Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero en estos momentos él está teniendo una conversación con María que marca una diferencia. Porque no simplemente le está diciendo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No es que no va a morir físicamente. Son dos cosas diferentes. Nosotros vamos a morir en esta tierra, al menos que venga el Señor Jesucristo en este mismo instante. Y dice la palabra que los muertos en Cristo se levantarán primero, y aquellos que hayan quedado, sus cuerpos serán transformados y seremos llevados con Él, arrebatados con Él. Entonces, la pregunta que le hace es la más importante: ¿crees esto? Y esa es la pregunta que te hago a ti que me estás escuchando. ¿Crees esto? Porque nosotros decimos creemos en Jesús. Nosotros decimos: sí, yo sé que Él es Dios. Sí, yo sé que hay en Él salvación y vida eterna. Pero a la hora de la verdad, cuando preguntamos sobre la seguridad de la salvación y preguntamos sobre su relación con Dios, como hice en el estudio de este martes pasado, me preocupa el hecho de que hubieron personas que se llenaron de temor y de angustia cuando este testimonio de esta niña dijo que ese día todo el mundo iba a morir. Hermano, si usted cree que Jesús es la resurrección y la vida, como dice la Escritura, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente, no había razón, si eso hubiese sido un hecho real, para que la iglesia tuviera temor. Porque eso es lo que la iglesia está esperando. El día de la redención, el día donde nos vayamos con Él. Sabemos que esa historia ya pasó, eso no era algo real, pero lo que sí fue real fue el miedo y la confusión en el pueblo de Dios cuando escucharon el testimonio de esta niña de que todos nos íbamos a morir el día 21. Hoy estamos a 23, ya han pasado 2 días y todavía estamos aquí. Pero si usted verdaderamente cree en lo que Jesús le dijo a ella, ¿crees en mí que no vas a morir eternamente? Entonces no tenemos que sentir temor, aunque hubiese sido un hecho real, que hoy se acabara el mundo y tuviéramos por aviso,
para la iglesia debería ser el día más gozoso, porque es el día que la iglesia entrará a la eternidad con su Creador. Amén, amén y amén. Pero continuamos. La palabra en el libro de Hechos capítulo 13, verso 33. Tengo muchos versos bíblicos nuevamente, voy a tratar de resumir, pero es un estudio bastante amplio, no para un solo día, pero vamos a hacer lo mejor posible en el día de hoy con el tiempo. Dice Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo. La palabra dice en el Salmo 16, tú eres mi hijo, el cual yo he engendrado hoy. Entonces, la resurrección confirma la palabra de Dios que fue escrita en el Antiguo Testamento. Dice Romanos capítulo 1, verso 4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Qué significa eso? Mire, hermano, Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre después de la resurrección. Y eso es lo que está diciendo Romanos, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por las resurrecciones de los muertos. Al él conquistar la muerte, se le da una corona, un nombre que es sobre todo nombre. Se exalta el nombre de Jesucristo y se lleva a entender que del nombre de Jesús toda rodilla tiene que confesar que Él es Dios. Toda rodilla tiene que doblarse delante de Él. Si Jesús hubiese sido un simple mortal y se hubiese muerto, hasta aquí hubiésemos llegado nosotros. Dios no iba a exaltar a un pecador a tal nivel, a tal altura, a declararlo básicamente Dios. Pero fue el mismo Dios que lo levantó de los muertos. Y dice con poder. La resurrección provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. Nuevamente, un Salvador que está muerto no puede salvar a nadie. Pero un Salvador que mantiene su vida tiene el poder para continuar salvando. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Por eso es que en Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para usted comenzar una relación con Dios, usted tiene que aceptar esta verdad, que en el nombre de Jesús hay salvación. Pero primeramente tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y tienes que confesar creyendo, con el corazón, dice la palabra, que Dios no lo dejó en la tumba, que no es una mentira, que no se lo robaron sus seguidores a la medianoche cuando los soldados romanos se quedaron dormidos, como algunos dicen, para contraatacar nuestra fe. Dios mismo da testimonio a través de las Escrituras de quién es Jesucristo. Hechos capítulo 16, verso 31. Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es palabra, hermanos. Pero ¿por qué creer en el Señor Jesucristo? Porque a través de su resurrección, Él queda establecido como el Salvador de la humanidad. Porque Él pudo vencer la muerte. La resurrección valida las profecías del Antiguo Testamento. Si usted ha entendido lo que el Nuevo Testamento es, ambos están conectados. Aunque hay un pacto diferente en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento básicamente es la complementación de todo lo que se habló en el Antiguo Testamento. Uno no está separado del otro. Aunque hay una forma diferente en la cual Dios se identificó con la humanidad en el Antiguo Pacto, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Pacto. Porque todo apuntaba hacia este evento, hacia el futuro rey, el vástago de la raíz de Isaí, que vendría para tener un reino eterno y para siempre. Y ese fue el que Dios le prometió a través de Samuel y habló sobre que Él reinaría para siempre. La futura y gloriosa venida del Salvador del mundo, en la cual sería el Dios mismo hecho hombre para salvar. Pero vamos a llegar a eso porque usted lo vaya leyendo conmigo poco a poco. Dice la palabra en las Escrituras que en el Antiguo Testamento existen diferentes muchas profecías referentes a la inmortalidad del Mesías. Apunte conmigo. No las voy a leer porque son muchas citas. Pero
En el Antiguo Testamento existen profecías referentes a la inmortalidad del Mesías. El Salmo número 2, el Salmo 45, el Salmo 110. Salmo número 2, Salmo 45 y el Salmo 110. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Jeremías 23:5. Y ese lo voy a leer. Miqueas capítulo 5, verso 2 y Malaquías 3:1. Los profetas escribieron sobre el reino eterno del Mesías. Pero Jeremías 23:5 y 6 dice de esta forma, hermanos. Jeremías 23:5, 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré de David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Esto es referencia a Jesucristo. Entonces establece lo que muchos también difieren y debaten sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Existe un solo Dios. No hay otro. Fuera de Él no hay quien salve, dice las Escrituras. Y la profecía de Jeremías está indicando a que iba a ser Jehová nuestra justicia. Pero todos sabemos que nuestra justicia es Jesucristo. Entonces está haciendo referencia a un solo ser. Jehová Dios, Jesucristo hombre, son una sola cosa. Son un solo Dios. Amén, hermanos. Ahora, Daniel también habló sobre estas profecías. En el capítulo 2, verso 44. El reino de este será eterno y jamás será destruido ni corrompido. Ahora, el reinado eterno no se le puede adjudicar a un hombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos mortales y vamos a morir en esta tierra. Tenemos eternidad, porque no es que usted se muere y dejó de existir y ya se acabó. Ese es otro pensamiento. Pero un reinado completo, eterno, sin interrupción, no lo puede tener ningún hombre en esta tierra. Entonces la referencia de Daniel, la referencia de Jeremías, la referencia de David en los Salmos, estaban hablando a la eternidad de este Mesías, este enviado por Dios, el mismo Dios, porque dice la palabra, lo cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 9, porque un niño os es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. ¿A quién está hablando ahí? A nuestro Señor Jesucristo. Cuando el ángel se le presentó a María con la visión a la Virgen María, le dijo, y llamarás a su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces vemos cómo Dios es el único que puede salvar a la humanidad. Pero no lo podía hacer en espíritu, en su esencia. Porque si Dios hubiese descendido tal y como es Él, toda la tierra hubiese sido destruida. Porque la maldad no puede subsistir donde Él está. Entonces tuvo que encarnarse en una forma humana para poder llevar esta misión a cabo. Pero solamente Dios puede salvar. Y si Jesucristo es nuestro Salvador, ¿qué dice eso de Jesucristo? Que Él es nuestro Dios. Está profetizado en las Escrituras y sobre todo el ángel le dijo, llamarás a este niño Emmanuel. Y mira, la profecía de Isaías, como lo menciona, un niño es nacido, un niño nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mostró con su resurrección que Él es Dios. No que Él era, que Él es Dios. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que estuvo muerto y el que vive y vendrá. Dice las Escrituras en el libro de Apocalipsis. Entonces, dentro de esta primera sección está la parte donde habla las primicias de los que durmieron. ¿Qué significa eso? En las primicias, primeramente, de los que habrán de resucitar en el futuro. Como vemos en los primeros versos nuevamente, vaya conmigo.
Primera de Corintios capítulo 15, verso 21. No, perdón, el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa eso de las primicias? Pues para usted poder entender lo que significa esto de las primicias, usted tiene que tener un pequeño entendimiento sobre las costumbres religiosas judías. Y las primicias era la fiesta que se celebraba 50 días después del día de la Pascua, donde se celebraba la fiesta pascual. El primer día después del día de reposo se llevaba la primera cosecha. En ese día comenzaba todo. Pero la gran fiesta se celebraba 50 días después, que era el día del Pentecostés. Ahora, los judíos tenían esa costumbre religiosa de apartar sus primicias de las cosechas que Dios le daba cada año y que se celebraba 50 días después de la Pascua. El libro de Levíticos capítulo 23, léalo. Levíticos 23 le va a dar referencia a lo que significa lo que es la fiesta de las primicias y la fiesta de la Pascua. La celebración del Pentecostés marca una de las principales fiestas de los judíos, especialmente porque se le ofrece a Dios las primicias de sus cosechas, asegurando una mejor cosecha y más abundante que vendría después de esta. ¿Entendió eso? Mira lo importante de entender un poco. No soy una persona que soy un erudito en la palabra, pero hay que buscar información para poder entender lo que las escrituras del Nuevo Testamento están declarando, porque están cumpliendo cosas que el pueblo judío tenían que entender, porque era algo que estaba en sus raíces. Ellos conocían lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a su audiencia. Para nosotros, si no sabemos lo que es el fiesta de la primicia, el día de los Pentecostés, bueno, hay personas que dicen que la religión pentecostal comenzó en ese día, y no quiero entrar en ninguna clase de debate, pero eso es para que vea el pensamiento del ser humano. El día de Pentecostés no significa que se estableció una religión. Ninguna religión Cristo vino a establecer este mundo. Pero la realidad es, hermano, que eso tiene una historia y con un significado espiritual para nosotros en el día de hoy. Romanos capítulo 6. Verso 5 dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Ahora, sin la resurrección de Cristo, no hubiera Pentecostés. Me explico. De la misma forma que Cristo vino a convertirse en las primicias de los que habían de morir, la intención era, cuando se llevaba esa primicia a Dios, que vendría algo mejor, una cosecha mejor. Entonces Jesucristo es la primicia de esa cosecha, de la resurrección, porque el tema es la resurrección. Jesús es el primero de la resurrección. Y usted dirá, pero es que en las escrituras hubieron personas que resucitaron. Elías resucitó, Eliseo resucitó personas. Eso está escrito, es verdad. Pero además, el mismo Jesús resucitó a 3 personas. Si no me recuerdo ahora mismo, a la hija de Jairo, a la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín y al mismo Lázaro. Pero todos ellos volvieron a morir. Ahora Jesús es la primicia de resurrección, porque después de su resurrección nunca más volverá a morir, porque Él es eterno. Y eso es lo que hace la primicia, para que nosotros podamos ser la cosecha que viene después de Él. Porque si Él no hubiese sido resucitado primero, nosotros no teníamos ninguna posición delante de Dios para experimentar la resurrección sin Jesucristo. Es más, nosotros íbamos a ser resucitados para muerte. Pero estamos hablando de la resurrección de la vida. Entonces Jesús es la primicia que se presentó después de la Pascua. Y durante estas fiestas no se hacían más sacrificios de sangre. ¿Por qué? Porque el sacrificio se hacía en la fiesta de Pascua. Entonces ya no había necesidad de hacer más sacrificios durante esos 50 días que se estaban llevando la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las primicias. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús no tuvo que volver a ser sacrificado más. Jesús, una vez y para siempre, su sacrificio fue aceptado por Dios. Perfecto nos hizo con ese sacrificio. No hay necesidad para que Cristo tenga que venir año tras año a derramar su sangre por sus seguidores, porque con una sola ofrenda fuimos hechos aceptados en el amado. Entonces, la palabra dice que en Adán mueren todos, pero en Cristo todos viven. ¿Por qué en Adán todos mueren? Creo que usted puede conocer la historia.
En primer lugar, lo que él está dejando saber a los oyentes es que gracias a la mala decisión que tomó Adán en el huerto de desobedecer a Dios, la consecuencia fue la muerte. Dios mismo le dijo a Adán en el huerto que el día que comieran de ese fruto, ciertamente morirían. Y con la entrada del pecado vino la muerte. Con la entrada del pecado vino las enfermedades y todas las angustias que estamos experimentando. Todo eso es por causa del pecado. Ahora, si usted está enfermo, como hijo de Dios, no vaya a decir, estoy enfermo porque estoy pecando. O me dio el virus, si ese fuera el caso, y dejar saber que es porque usted está endemoniado, o poseído, o está pecando y por eso es que está enfermo. Enfermedades vinieron al mundo por causa de la desobediencia y para que el hombre muera físicamente. Pero hay muchas personas que lo llevan al extremo. No puede adjudicar la enfermedad a Dios. Sí, Dios permite, pero es basado a una consecuencia de Adán. Cuando Adán desobedeció, su acto trajo repercusiones para toda la humanidad. La muerte física. Y ahora, ¿por qué estas personas que resucitaron en el Antiguo Testamento y aún las que resucitó Jesucristo? Es más, la palabra dice en Mateo capítulo 27 que cuando Cristo muere, un gran temblor y los santos que dormían se levantaron, pero no salieron de la tumba hasta que después que Cristo resucitó. Capítulo 27 del libro de Mateo, los últimos versos, no me acuerdo ahora en dónde está, pero está casi al final del capítulo 27 del libro de Mateo. Miren qué interesante. Murieron, estaban ya muertos, Jesús muere, gran temblor, esas personas estaban ahí con vida, pero no salieron de las tumbas y no volvieron a lo suyo hasta que Cristo no resucitó al tercer día. Es más, búsquelo, Dios mío, eso está en Mateo capítulo 27. No lo quiero dejar así porque es algo que está ahí y no le pasamos por encima y no le prestamos atención. Ok. Dice la palabra que tembló la tierra en el verso 51 en adelante. He aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Wow! ¡Qué milagro! Pero ellos no se adelantaron a la resurrección de Jesucristo. Tuvieron que esperar en sus tumbas con vida 3 días también. Porque fue cuando él murió que el tembló la tierra, el velo rasgado, y 3 días después estuvieron ahí en espera a que Jesucristo se levantara como las primicias y ellos se levantan. ¿Usted se imagina eso? Que usted haya enterrado a su papá, a su mamá, a un ser querido y de momento te están tocando la puerta. ¡Wow! Uno no sabe si alabar a Dios o salir corriendo. Un desmayo, a lo mejor causó muertes, infartos al corazón, uno no sabe, pero hermano, eso es poder de Dios. ¿Qué causó eso? La muerte y la resurrección de Cristo. Pero estas personas también volvieron a morir. ¿Por qué? Porque resucitaron al mismo cuerpo. Resucitaron al mismo cuerpo. Pero vamos a explicar eso luego. Como le estaba diciendo, por causa de la desobediencia de Adán, vino el pecado al mundo. Ahora, Cristo es la primicia de los que durmieron. Y ya les expliqué por qué. La ofrenda de la fiesta de las primicias era una ofrenda sin sangre. Levíticos capítulo 2. Ningún sacrificio expiatorio era necesario, ya que el Cordero de la Pascua había sido sacrificado, como les mencioné. Esto corresponde perfectamente con la resurrección de Jesús. Porque él muere, porque su muerte terminó la necesidad de otros sacrificios, habiendo provisto una expiación perfecta y completa para los que creen. Y la pregunta que le hizo Jesús a María: ¿crees esto? Segunda parte, capítulo 15, versos 23 al 28. Dice de esta forma: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque por todas las cosas se sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos nosotros. Hablando de que Cristo se sujeta al Padre. Perdona que me salí de la cámara por un minuto. Entonces estos versos indican un orden de resurrección. Cada cosa tiene un orden en la palabra de Dios y nada puede salirse de ese orden perfecto que Dios ha establecido. Primeramente, podemos ver en el primer verso, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en referencia a la resurrección. Cristo primero y nosotros después. ¿Crees esto? Me voy a quedar con esa pregunta, te la voy a estar repitiendo a cada rato. ¿Crees esto? Iglesia, ya es hora de creer, pero de creer en verdad lo que las Escrituras dicen. Hermanos, la palabra nos enseña que en los últimos tiempos vendrán engañadores y vendrán con fábulas, con historias, y engañarán aún a los mismos escogidos. Porque es que la iglesia tiene la mala costumbre de simplemente venir al templo, escuchar el mensaje y no volver a abrir la Biblia hasta la próxima semana. Y no se sienta mal porque le estoy diciendo esto, porque esto es una realidad. Muchos no se hubiesen sentido engañados por el testimonio de esta niña si su base hubiese estado en la palabra de Dios. Hay tantos engañadores allá afuera. Estaba compartiendo con mi pastor que puso un video sobre una persona que su baba cura a las personas. Una forma horrible. Se pone el agua en su boca y se la pasa a la boca de la persona. La persona supuestamente cae al suelo y es sanada yo no sé de qué. Y cosas como estas que se están viendo en estos últimos días. Personas que se declaran en Cristo. En Mateo capítulo 24, Jesús habló sobre las señales de los últimos tiempos, que vendrían estas cosas para engañar, porque Satanás lo que quiere engañar, y sobre todo sembrar la duda si Jesucristo verdaderamente existió, si Jesucristo verdaderamente murió en la cruz y que resucitó de los muertos. El mundo tiene muchas cosas que decir en contra de nuestra fe, y lo único que usted puede tener es la certeza de lo que usted ha creído. Su salvación estaba en base de lo que usted ha creído sobre Dios. Entonces es importante entender que en Dios hay un orden. La palabra nos enseña que aún Pablo, hubo un joven que se cayó de un tercer piso y se mató. Y Pablo, a través del Espíritu Santo, levantó a este joven. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 20. Y resucitó también, pero nuevamente volvió a morir físicamente. Acuerde de eso, murió físicamente. Cada uno de ellos fue resucitado en su propio cuerpo, pero murieron. La resurrección no es volver a vivir nuevamente en este cuerpo, sino es vivir en algo nuevo. De eso se trata la resurrección. Porque la palabra nos enseña muy claro que la carne y la sangre no heredarán la vida eterna. Entonces no vamos a vivir en este estuche en la eternidad. Nuestro cuerpo, es más, hasta nuestro nombre será nuevo. Dice la palabra que Dios ha escrito el nombre en sus frentes y que solamente el que tiene el nombre responderá cuando Dios lo llame. Entonces es un cuerpo glorificado tal como el de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esto fue vendido a corrupción y esta corrupción no tiene herencia, ni parte, ni suerte en el reino de los cielos. Por eso es que tenemos que morir. Ahora, Dios ha permitido por una medida, vamos a llamarlo de esta forma, de dominio, autoridad y potencia a Satanás, a los demonios, a los hombres e incluso a la misma muerte. Dios le ha dado un poco de autoridad, pero la autoridad que tiene Satanás no sobrepasa la autoridad de nuestro Dios.
La autoridad que puedan tener los ángeles caídos, los demonios, no sobrepasan la autoridad del Señor Jesucristo. La autoridad que el hombre pueda tener, tenemos hombres que son dictatoriales, que se creen que gobiernan al mundo, se le ha dado autoridad, pero eso es una autoridad limitada. Aún la muerte tiene autoridad sobre nosotros en este mundo por nuestro cuerpo, pero no sobre nuestro espíritu. Nuestro ser ya fue comprado para irse con Dios. Pero en medio de esto nosotros hemos sido comprados por la sangre, pero todavía existe una medida de autoridad que Dios le dio a Satanás, a los ángeles caídos, al hombre y a la misma muerte. La resurrección de Jesucristo nos lleva a la resolución de todas estas cosas. Dice la palabra leída que el postrer enemigo será destruido y es la muerte. La muerte estará presente durante el reino milenial de Jesús. Eso lo pueden leer en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Isaías 65 también habla de eso. Pero ese no es el fin. Pablo nos recuerda algo importante, que la muerte es un enemigo. La muerte es un enemigo derrotado por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es enemigo, pero fue derrotado. Y como fue derrotado por Cristo, Cristo nos dio su victoria para que nosotros también pudiéramos vencer al que nos tenía vencido. La muerte y el pecado. El que está en Cristo ya venció. El que está en Cristo verdaderamente ya obtuvo la vida eterna. Esto no es que usted la va a tener al final cuando usted dé su vida por causa de él, si fuera así. Desde el momento que usted confesó a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, usted fue sellado por el Espíritu Santo y usted le pertenece a Dios. Y la vida eterna usted la recibió en ese momento. Y ahora estamos caminando en este mundo. Nosotros como seres humanos pecamos porque esto le gusta pecar y hace resistencia a la voluntad del Espíritu, pero usted es pertenencia de Dios y la victoria que usted tiene, que aunque muera siendo como somos, vamos a ser resucitados para la vida eterna. Amén. Sí, Señor. Porque eso fue lo que Cristo vino a hacer. A abrir ese camino que nosotros mismos no podíamos atravesar por nuestra propia cuenta. Nosotros hubiésemos muerto. La palabra dice que si yo traigo mi vida por el que sea, en el libro de la carta de los Corintios capítulo 13, y no tengo amor, de nada me valió ese sacrificio. Y aunque tiene que ver con el amor, la realidad es que si usted no tiene a Cristo, usted puede vivir una vida decente, no hacerle nada malo a nadie, cooperar y ayudar, y hacer lo que una persona llamaría, esta persona vivió un estilo de vida muy bueno delante de la sociedad. Eso, tristemente, no le da a usted la garantía de salvación y de vida eterna. Si hubiese muerto en esa condición, se hubiese ido al infierno de esa misma forma. Porque la palabra dice que todos pecamos, que ni uno es inocente. Solamente Cristo fue inocente y tomó nuestro lugar para darnos la salvación y la vida eterna. Por eso fue que un ladrón en la cruz del Calvario, que vivió una vida corrupta toda su vida, recibió la salvación y la vida eterna en el momento que confesó a Jesucristo, dejándole saber: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto, cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria al que vive para siempre. Poderoso es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el dador de la vida. Y solamente Jesús puede garantizarte la eternidad. Jesús no le dijo: bueno, yo no sé qué va a pasar ni contigo ni conmigo. Yo no sé qué va a pasar si el Padre va a tener misericordia de mí y me va a levantar. No, Jesús estaba seguro de lo que Dios había encomendado en él y del poder y la autoridad de Dios que lo iba a levantar. Jesús lo dijo en su caminar. Muchas veces él mismo profetizó que sería entregado a muerte por manos de los líderes religiosos, en manos de los gentiles, que sería azotado, crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Jesús se lo declaró en los evangelios en más de 3 ocasiones a sus seguidores, a los 12. El Hijo del Hombre será entregado, el Hijo del Hombre sufrirá, el hombre del Hijo del Hombre lo van a crucificar, pero resucitará el tercer día. Y habló como la historia de Jonás, que tuvo 3 días en el estómago del pez, en el vientre de 3 días y 3 noches. Así será el Hijo del Hombre. Jesús sabía muy bien lo que iba a pasar. Por lo tanto, Jesús es el único que te puede garantizar la vida eterna. ¿Cómo te la garantiza? Confesando como ese ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hay una oración específica para que usted tenga que recibir a Cristo. Porque, hermano, cuando yo estaba en el mundo, o cuando estaba extraviado, yo acepté a Cristo miles de veces.
Yo hice la oración. Señor Jesús, te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero volvía nuevamente a lo mismo. Como el perro vuelve al vómito, así mismo era mi vida. Yo no sé cuántas veces yo confesé a Cristo como Señor y Salvador y volví a lo mismo, no pasaba nada. Porque no es simplemente una confesión que va acompañada de un sentimiento, que algo te tocó, te hizo llorar, pasaste al frente y repetiste una oración sin tener verdaderamente la certeza de lo que eso implica. Pero cuando en el día que yo entendí lo que significaba decirle, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de mi vida y quiero comenzar algo diferente con tu ayuda, ese día la salvación para mí comenzó. Porque no es algo repetitivo, no es una oración milagrosa la que te quita el pecado y sigues a lo mismo. Cuando tú vienes a Cristo, la palabra nos garantiza un nuevo nacimiento. Dice la palabra, inmediatamente te conviertes en una nueva criatura. Y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Ahora, en el caminar hay un proceso de santificación personal. Pero continuamos. Me voy a extender quizás 5 minutitos más, pero téngame paciencia. La muerte ya fue destruida. Ahora la pregunta es, ¿por qué los cristianos mueren? ¿O por qué los cristianos tienen que pasar por la muerte? Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 y 52 dice. Primera de Corintios 15, 50, 52. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Fue lo mismo que Daniel en el capítulo 12 habló. Los muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque sí, usted puede creer en Cristo o no. Tristemente, si usted se muere sin Cristo, no significa que usted desaparece y deja de existir. Usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano recibió el aliento de vida de Dios para que el hombre fuera un ser viviente. En el hombre hay eternidad. Lo que pasa es que la eternidad se va a definir en 2 lugares. Dice la palabra que algunos van a ser despertados para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y perpetua significa eterno. Y eso significa para aquellos que no depositaron su fe en el Señor, perpetuamente y para siempre estarán en el infierno. Y eso es palabra de Dios, no es palabra de Alex Vargas. Capítulo 5 de Juan dice de esta forma. Juan capítulo 5 versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, ¿por qué tenemos que morir? Porque nuestros cuerpos tienen que ser cambiados. Esto tiene que llegar a la tierra para que recibas lo nuevo. Tenemos que morir. Es una situación que usted y yo conocemos, que la muerte nos va a tocar a todos. No es fácil confrontarla. Especialmente cuando es un ser querido, cuando un ser que amamos. Un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa, alguien que amamos. Se nos hace difícil esa transición de dejar ir. Pero tenemos que aceptar algo, que la eternidad fue prometida para todos, pero no en este cuerpo. Va a llegar un momento en que seremos llamados. Pero lo bueno es que los que murieron en Cristo todavía están guardados por la promesa, porque ellos serán levantados primeros. Nosotros no vamos a proceder antes que ellos. Ellos que están guardando la promesa en un lugar de descanso, están esperando por el sonar de la trompeta. Y dice la palabra que ellos se levantarán primero para la vida eterna y los que hayamos quedado seremos transformados. Por eso es que es importante la vida eterna. ¿Por qué? Porque hay victoria sobre la resurrección. Y esa victoria de la resurrección no fue nosotros la que la tuvimos, sino que fue Cristo que la conquistó. Muriendo Él mismo, dando su cuerpo, ofreciéndose como sacrificio perfecto, santo y agradable a Dios. Y el Padre lo aceptó. Efesios capítulo 1, versos 19 al 23. Léalo luego. Efesios 1, 19 al 23. Daniel capítulo 7, verso
13 al 14. Daniel 13 al 14. Todo esto fue profetizado. Ahora, la tercera parte. Primera de Corintios 54 al 58. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sórbida es la muerte en tu victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hay un cántico que dice que no pudiste retener al Cristo de la gloria. Aleluya. Eso no está aquí, pero me inspiré en ese cántico. Pero la realidad es que pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y concluyo con esto. Si no hubiera resurrección, no hubiese un Nuevo Testamento escrito. No existieran las buenas noticias. Porque el Nuevo Testamento revela las buenas noticias de Dios de salvación para el hombre, que están basadas en una resurrección. Entonces, si la resurrección nunca llegó a pasar, entonces no hubieran buenas noticias para ninguno de nosotros. Las noticias fueran malas. Y yo estuviera aquí hoy perdiendo mi tiempo, gastando este tiempo, hablándole a ustedes cuando no hay resurrección de los muertos. Hechos capítulo 1, versos del 1 al 2, puede leer sobre eso luego. El apóstol básicamente lo que está diciendo, que todo lo que ellos hacen fue lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y Jesús habló y enseñó sobre la resurrección y la vida eterna a través de él. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, por su poder sobrenatural, para nosotros poder testificar de la vida eterna, quiere decir que entonces no hubiera un Espíritu Santo en nosotros que nos diera el poder para poder ser revestidos del poder de Dios y poder nosotros vencer. Juan capítulo 16, verso 7, Hechos 1, 8, pero recibiréis el poder. Entonces, y Romanos capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Y el poder que necesitamos para poder resistir las fuerzas del enemigo. Si Cristo no resucitó, no hay Espíritu Santo, no existe Dios. Porque la palabra, entonces toda esta Biblia sería un libro de mentiras, un libro sin significado, en la cual el hombre que ha depositado su fe en esto está sin esperanza ninguna, porque si la muerte no fue vencida por Jesús, nosotros no tenemos la vida eterna, y lo que nos espera es una condenación, porque el hombre decidió separarse de Dios a través de un acto de desobediencia. La palabra nos dice, la resurrección es declarada más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Es el único asunto que está descrito con detalle en los 4 evangelios. El único que está con detalles completos y precisos en cada uno de ellos es el hecho de la resurrección de Jesucristo, porque es importante. Si Cristo no resucitó de los muertos, Cristo mintió y decepcionó a todos sus seguidores. Si Cristo no resucitó de los muertos, el día del Pentecostés es una imaginación que no nos va a llevar a nada. Si Cristo no resucitó, la Biblia es falsa. Si Cristo no resucitó, el pecado no tiene solución. Si Cristo no resucitó, el mundo está sin esperanza alguna. Porque entonces el que murió en la cruz fue un farsante que está muerto, y para nosotros no hay nadie que nos pueda salvar. Eso implica que ni Dios mismo pudo salvarnos a nosotros del mal que el hombre procreó. Y Corintios capítulo 15, verso 12, el apóstol Pablo lo pone de una buena forma para que se pueda entender. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estamos en vuestros delitos, en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Con esto te quiero dejar en el día de hoy. Hay mucho más que hablar sobre la importancia de la resurrección. Las escrituras son claras. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Pero yo doy testimonio. Yo no fui uno de los 500 que vio en cuerpo y en presencia a Cristo. Yo no fui uno de esos 12 que experimentó las palabras de Cristo personalmente y que caminó con ellos y fue enseñado por ellos. Yo no fui uno de los que testificó en aquel tiempo. Pero sí te garantizo algo. Yo fui uno de los que abrió su corazón a Él. Más de 20 años atrás. Perdido. Destinado a la muerte física y espiritual. Pero cuando yo deposité mi fe y mi confianza en el Señor, mi vida cambió. Por lo tanto, cuando yo clamé al cielo, mi oración fue escuchada y el perdón fue adquirido. Yo recibí el perdón cuando confesé con mi boca que Jesucristo es el Señor y lo creí en mi corazón y que Dios lo levantó de los muertos. Y yo te puedo dar testimonio, y no solamente yo, miles como yo, los que venimos a la casa del Señor, los que han entendido el compromiso, han sido verdaderamente redimidos por la sangre de Cristo desde el primer evento, porque todos nosotros hemos creído por fe. La palabra nos enseña que nosotros no lo vimos, pero creímos. Algo muerto no se puede hacer tan presente como nuestro Señor en los días de hoy. Usted puede rezarle un cuadro, el cuadro no le va a decir nada y usted no va a sentir nada. Pero cuando usted eleva su oración a los cielos y habla con el Padre a través de Jesucristo, usted siente la presencia de Dios y usted siente el poder de Dios y su vida es transformada porque nuestro Redentor vive. Yo no sé qué usted piensa o qué usted cree, pero la salvación está garantizada en el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué está garantizada? Por su resurrección. Si Cristo no resucitó, el pecado no tiene cura. Pero para el pecado hay algo, hay una cura, hay una medicina que descendió del cielo. Se llama Jesucristo. Sobre todas las cosas, que nadie te confunda. No permitas que nadie juegue contigo. No tienes que discutir sobre este asunto. Solamente no permitas que nadie cambie tu opinión y tu fe acerca de quién tú has creído o en quién has creído. Porque dice la palabra que aquellos que han creído en el Señor no serán avergonzados. Y yo no me avergüenzo de esto. Cristo es el poder de Dios. Cristo es Dios, que murió y al tercer día el Padre lo levantó de los muertos, de entre los muertos. Y Cristo es la primicia de los que durmieron. Y ahora los frutos mejores que vendrán después de ese somos nosotros. Eso es lo que esta palabra indica. Que la cosecha va a ser mejor. Porque Cristo fue la primicia de esa cosecha. Y le doy gracias a Él. Así que inclina tu rostro. Confía en Dios. Y si en el día de hoy te has alejado del Señor, Él no se ha alejado de ti. Vuelve, regresa a casa y dale gracias al Señor, porque a pesar de los tiempos, Él sigue guardando tu vida. Padre, Señor, en esta noche te doy gracias. Te pido, Dios mío, Señor, que esta palabra que ha sido escuchada hoy y será escuchada a través de las redes, Señor, siga ministrando a todo aquel que la escuche. Y sobre todo, aumente nuestra fe y confianza en que nuestro Redentor vive y que está sentado en el trono celestial.
sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El vencedor ha de regresar nuevamente. Y la promesa para su pueblo es que los que duerman antes de su retorno serán llamados, escucharán su voz primero, se levantarán de la tumba e irán a morar con él para la eternidad. Y los que hayamos quedado seremos transformados inmediatamente para ser llevados con ellos juntos a la presencia del Todopoderoso. Señor, y esa es nuestra fe. Nosotros creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto, en un Dios real, que reina y gobierna para siempre. Y que al final de todo el camino de la palabra existe un relato final. Que la muerte será destruida por completo. Que el mal será destruido por completo. Que Satanás y todos los ángeles caídos serán echados al lago de fuego eternamente y para siempre. Y aquellos que el nombre no se haya escrito en el libro de la vida, tristemente pasarán la eternidad en un lugar de tormento. Pero para los que hemos creído, nos espera la salvación y la vida eterna. Te pregunto, ¿crees esto? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta la próxima. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Recuerda que este estudio de la palabra está siendo transmitido a través del Facebook Live en la página Iglesia Bautista Emmanuel Halford y también será transmitida a través del canal de YouTube Iglesia Bautista Emmanuel Halford. Búscanos, estamos en el 449 de la Washington Street. Tristemente no te podemos invitar en estos momentos al templo porque conocemos que estamos bajo unas regulaciones por la cuestión de la pandemia que estamos viviendo. Pero en algún momento, esperamos pronto, se vuelvan las cosas a la normalidad y aquí estamos para servirte. El pastor Greg Torres está con nosotros para darnos una despedida. Espero en el día de hoy que Dios haya glorificado en tu vida y así Él pueda darte un saludo desde este momento, de este lugar, y en la próxima semana continuaremos llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pastor. Gracias, pastor. Perdón. Bien fascinante el tema, ¿verdad? Como que no tiene un final, nunca tiene un final, ¿no? Hasta que Cristo venga. Y comienza como si fuera una pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante la resurrección? Qué maravilloso el tema, me fascina ese tema por más de 35 años en mi vida se ha hecho real. Así que espero que en tu vida también se haga real. Te invito para que estés con nosotros, un saludo especial para todos y a todos los miembros de la Iglesia Bautista Emmanuel y aquellos que están en este momento en las redes sociales. Estamos aquí para servir. El domingo estaremos aquí a las 11 de la mañana. Pastor Alex Valga va a estar trayendo la palabra, el mensaje. Y el jueves nos regresamos con otro tema bien importante. Y vamos a tener una serie de estudios de 6 secciones, comenzando el jueves que viene. Un tema bien interesante. ¿Cómo lidiar con las relaciones difíciles? Y comienza la primera sesión con amar. La segunda sesión es alentar. ¿Cómo alentar a aquellos que están quebrantados? ¿Cómo alentar a aquellos que son difíciles? Lo otro es perdonar. Son temas bien importantes para que usted pueda estar con nosotros y pueda recibir esta palabra. Perdonar, yo creo que es uno de los problemas más difíciles para el ser humano. Solamente en Cristo Jesús que podemos lograrlo. Solamente en Él. Lo otro es servir. Y después ceder. A veces es difícil ceder, ¿no? Ceder. Y el último es aceptar. Aceptar. Y esos temas son importantes. Les pido que ore por nosotros también. Y aquellos que están en necesidad, estamos orando por ustedes. No perdamos el ánimo. Vamos a seguir orando unos por los otros. Yo sé que estamos en un momento duro, difícil, pero el Señor todavía reina, está en su trono. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Señor y Padre, te ruego, Dios, que tú bendiga esta audiencia, aquellos que están escuchando, aquellos que nos están viendo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el tema de hoy, Padre amado, de la resurrección. Bendice al pastoral, sé con él, sé con su amada esposa, Madeline, Señor. Sé, Padre, con todos los colegas pastores y esposas y también con cada miembro que pertenece a cada congregación. Y aquellos amigos que nos están viendo, bendíceles, Señor, también de una manera especial. Aquellos que están enfermos, sé con ellos, restáurale, Padre, que la bendición tuya esté con ellos. Y te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con usted.